Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué expectativa tenéis? ¿Tenéis hambre? Aleluya. ¿Sí? ¿Sed? Qué bueno. Qué bueno. Quisiéramos saludar y dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez hoy. Puedes levantar tu mano, queremos conocerte. Muy bien, nos visitan por primera vez. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, muy bien. Amén, eso, y que puedan seguir viniendo, dice ella. ¡Uy, pero qué bien! Así sea, qué bueno. Qué bueno. Pues Muy bienvenidos. vamos a compartir algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Uno de los motivos por los que hoy vamos a compartir, a predicar sentados también, es porque yo me estoy recuperando un poquito cada día. Estoy mejor de una operación sencilla de hernia, porque como pasamos de los 35, pues van saliendo cositas. Pero nada serio, gracias a Dios. Muy bien. Pues estamos muy contentos de teneros aquí, amigos, hermanos. No solamente si vienes por primera vez, los que están hace mucho tiempo por esta casa, y cada día puedo saludar a algunos que vienen de otras partes de España, que están decidiendo jubilarse por aquí. ¿Qué tendrá este lugar? Que todos los que vienen se acaban quedando. Qué bueno, Dios nos ha bendecido. Amén. Hoy damos comienzo a una serie de predicaciones que, como nuestra camiseta indica, se llama Mi casa, su iglesia. Ajá. Mi casa, su iglesia. ¿Puedes repetirlo con nosotros? Mi casa, su iglesia. Y queremos orar, presentar al Señor este tiempo. Padre, gracias por esta oportunidad. Tu presencia está aquí, en medio nuestro. Aleluya. Pedimos tu bendición, que podamos ver más allá, que podamos atesorar, que podamos practicar lo que de verdad podamos recibir en esta mañana. Y te damos gracias por cada uno de los que aquí están. Bendice este tiempo dirigido por tu precioso y poderoso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues os invitamos a formar parte de esta experiencia, no solo para captar lo teórico o el conocimiento de cosas que os podemos explicar nosotros mismos o varios hermanos que cada semana compartirán en esta serie de predicaciones, sino realmente a vivirlo y saborearlo a la práctica, y se puede hacer. Queremos inspiraros, queremos descubrir, que exploremos juntos pues todo lo que Jesús y sus discípulos hizo a través de las casas, porque estuvo mucho tiempo ministrando y moviéndose en las casas, en los grupos pequeños, incluso mucho más que en la calle o en el campo. Tenemos una idea y pensamos que es al revés, pero estaba mucho en esos lugares. Así que es importante que apliquemos todo eso, y es nuestra oración, que nosotros lo podamos tomar y vivir como algo de parte de Dios. En nuestro caso, lo podemos vivir a través de los grupos de conexión, que son grupos pequeños, íntimos, de amigos, familiares, contactos, esos grupos donde se movían también en el principio. Así que podemos hacerlo siendo invitados, siendo anfitriones, siendo líderes de esos lugares, compartiendo las buenas noticias de salvación a otros y animándonos, edificándonos. Así que nos vamos juntos, ¿sí? Adelante en el viaje. Pues leemos la palabra de Dios en Lucas 5 y dice así desde el versículo 27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, su nombre también era Mateo, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme,
y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó. ¿Qué les contestó? La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Muy bien, pero vamos a ver quién era Mateo. Vamos primero a conocer a Mateo. Mateo no era un tipo cualquiera, era un tipo muy conocido. No porque fuera un guaperas, ni famoso, un cantante famoso ahí de música hebrea. Tampoco porque, fuera alguien que tuviera mucho carisma, sino porque era un famoso recaudador de impuestos. Todo el mundo lo conocía. Él recaudaba los impuestos de los judíos, sus hermanos judíos, para Roma. Entonces, tenemos que entender que los romanos cobraban impuestos por todo. Cobraban impuestos por tener una casa, por pasar por cierta calle, por cruzar cierto puente, si vendías algo, si tenías tierra, si comercializabas con el ganado, si vendías tu cosecha, incluso si eras mujer. Entonces, hablar de esto en este tiempo nos suena algo, ¿verdad? Pues así eran los romanos. Y Mateo era el que recogía el dinero de su pueblo para dárselo a Roma. Eso es, era un buen negocio ser cobrador de impuestos. ¿Quién podría ser cobrador de impuestos? Pues Roma daba una licencia que podía venderse, es decir, los que querían ser cobradores compraban la licencia a Roma y durante cada año pues había una cantidad determinada para entregar al imperio, es decir, ellos la compraban y tenían permiso para que todo lo que cobraran de más se lo quedaran ellos. Así que el sistema era así y por lo tanto eran aborrecidos, eran tenidos como pecadores, no se juntaban con ellos. ¿Por qué? Porque número uno, trabajaban para el imperio opresor. Y número dos, cobraban a su propia gente, muchas veces de forma abusiva. Así que eran doblemente enemigos, doblemente odiados. Pero ocurre algo, lo importante de esta historia, es que Jesús pasa por delante de la mesa, de la cabina donde está Mateo trabajando. Y Jesús se para frente a él. Allí ocurre algo, porque Jesús no ve solamente un publicano, un cobrador de impuestos, ve el corazón de aquel hombre y ve lo que había dentro y lo que podía llegar a ser, porque así es nuestro Jesús. Ve más allá de lo que nosotros vemos. No solamente ve pasado, no solamente ve presente, sino que ve futuro. Y ahí comenzó todo. Es muy interesante saber qué representó la mesa de trabajo de Mateo, qué tuvo que dejar y sobre todo qué hizo Jesús. Sí, porque ¿cómo está Mateo? Mateo está sentado a la mesa. Él estaba cómodo, era su costumbre, estaba conforme con su vida. Y aunque no lo apreciaban mucho, pues le daba igual porque era rico. No lo recibían en muchas casas, pero su casa era lujosa. Aunque no estaba bien visto por los suyos, pero tenía poder. Entonces, estaba cómodo, estaba satisfecho, por lo menos aparentemente. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estás tú? ¿Estás cómodo? ¿Estás satisfecho tal y como estás? Porque llegamos a ser lo que somos por muchas cosas, por la influencia de otros, por las circunstancias que vivimos, ¿no? Por las cosas que nos lleva la vida, pero también por la costumbre y también por la necesidad. Entonces,
quiero que pienses, estoy cómodo, estoy cómoda, me he acostumbrado a algo, pero ahí aparece Jesús. Ahí aparece Jesús. Y seguramente estamos seguros de que Mateo ya lo conocía, ya había oído hablar de él. Él había sanado a un paralítico, él había también hecho otros milagros. Entonces, cuando Mateo ve delante de él al propio Rabí, al propio Jesús, y escuchar esas palabras de ven y sígueme, wow, eso no eran unas palabras cualquiera para un judío. Eso, él sabía el calibre de esas palabras, él conocía el valor y la importancia, al punto que él se levantó y lo dejó todo. Sí, porque ¿qué significaría las palabras esas? ¿Qué significaba ser llamado a ser un discípulo? ¿Qué significó para Mateo y qué puede significar para nosotros? Pues en el tiempo de Jesús, los rabís o maestros eran realmente los que escogían a sus discípulos y no al revés. Sí es verdad que muchos candidatos tenían mucha hambre y sed por aprender cosas. Entonces lo primero que hacían era buscar a algún maestro para seguirle, intentar seguirle. Ellos buscaban aprender. Y la primera fase era viajar con ellos para intentar captar sus enseñanzas, sus interpretaciones de ese maestro, y no había aulas de clases como las conocemos hoy, sino que vivían continuamente con sus maestros, 24 horas al día. En esa primera fase ellos trataban de observarlo todo y de reproducir, de vivir exactamente como el maestro lo hacía. Por tanto, el punto aquí era que no era una cuestión teórica de captar conocimiento, sino de aprender a vivir la esencia y reproducir ese tipo de vida. El maestro hacía esto, ellos lo hacían. Era vital, muy importante. ¿Por qué esto? Porque los maestros querían asegurarse de que sus enseñanzas no morirían con ellos, sino que se reproducirían más allá de su vida. Entonces, el proceso de selección, y este es el punto, cuando venía, era un meticuloso examen que más allá, no tanto de preguntas de conocimiento, sino de ver si los que primero fueron seguidores, eran aptos para ser discípulos, es decir, si empezaban a reproducir su vida y sobre todo la actitud que tenían frente a eso. Así que muchas mentes que eran brillantes, pues también fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque no estaban reproduciendo esa vida tal cual. El punto culminante era ese, y cuando el maestro escogía, esos empezaban a ser discípulos. ¿Por qué hemos explicado, por qué comento todo esto? Porque nunca lo había descubierto así. Y ahí vienen las palabras poderosas de Jesús cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he escogido para que vayáis y llevéis fruto, y mucho fruto, fruto que permanezca. Amén. De manera que Él nos escogió a nosotros. Es un privilegio. Un privilegio. No todos los discípulos podían estar con el maestro que quisieran. Jesús escoge y señala a Mateo, pero el plus de Jesús además es hacer nuevos discípulos, escoger seguidores que no solamente estuvieran allí porque se sentían bien o les gustaba, sino porque estaban comprometidos y querían compartirlo con otros. Y el punto importante, hoy. ¿Qué pasa con el hoy? En ese tiempo Jesús estaba buscando eso y ahora está buscando lo mismo con todos nosotros para reproducir en el cotidiano vivir de corazón todo eso. ¿Responderemos al llamado del Maestro? Mateo fue desechado socialmente.
era una persona no apta para un rabino. Era no apto. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Él estaba trabajando para el enemigo, para el imperio invasor. Y además no solamente trabajaba, sino que robaba a los suyos. Era un declarado no apto. Apto significa idóneo, hábil, a propósito para hacer algo. Y él era todo lo contrario para su pueblo. Sí. Sin embargo, Jesús lo escoge. De la misma manera que hay un llamado para nosotros. Lo escoge, repito, lo que dijo Jesús fue: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo quien os ha escogido a vosotros para que vayáis y deis fruto y ese fruto permanezca. Él ve lo que otros no ven. Amén. Él ve lo que hay dentro. Pero el escoger es mutuo. Él nos escoge porque sabe que hay capacidad, que puede haber respuesta. Pero es un misterio. Nosotros a la vez, al mismo tiempo, tenemos la libertad de responderle afirmativamente o no. De manera que nosotros también escogemos. Le escogemos a Él o no. Dependerá de nuestra actitud. Porque Él ve lo que está dormido, ve el potencial que está por desarrollar, lo que la gente enseguida desecha y marca. Cuando algo ocurre con una persona, tendemos a marcar raya y cruz y olvidarnos de esa persona, pero Jesús va más adentro y va al futuro. Así es. Él tuvo que decidir, y nosotros también tenemos que decidir cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decidir cada vez. Él decidió seguirle, así que se levantó y dejó la mesa. ¿Qué significaba esa mesa para él? Esa mesa de cobrar los tributos. Pues era su seguridad. Era su medio de ingresos, y no pocos. Él ganaba mucho dinero, pero también tenía una posición política. Él también tenía un lugar de prestigio delante de los romanos. Él también tenía un lugar de poder sobre los que venían a pagar. Levantarse de ese lugar significaba dejar todo eso. ¿Para qué? Para seguir a un rabí que estaba formando un grupo de hombres que no tenían seguridad económica, que no sabían dónde iban a dormir al día siguiente, no tenían un itinerario fijo, no tenían ningún tipo de seguridad y tampoco de una influencia aparente. Eso es. Pero lo que Mateo no se imaginaba en ese momento era que él escribiría uno de los 4 evangelios. Wow. Lo que no se imaginaba es que iba a ser uno de los 12 primeros discípulos y el resto del equipo que acompañaba a Jesús. Lo que no pensaba era que iba a ser de influencia para todos nosotros. Iba a revolucionar a través del poder y el mensaje de Jesús su mundo. Y creo que nosotros tampoco imaginamos lo que podemos llegar a ser. ¿Verdad? No para vanagloria nuestra, sino por lo que Dios quiere, desea y puede hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, siempre y cuando nos atrevamos a dejar nuestra mesa. Sí. ¿Qué tendremos que dejar nosotros? ¿Cuál es tu mesa? ¿Qué tienes que dejar tú para obedecer hoy al Señor? Lo primero que él hizo, después de levantarse y seguirle, fue un banquete en su casa, con un invitado de honor, Jesús. Y yo pensaba, digo, mira, esta comida la podía haber hecho en cualquier sitio, ¿no? La podía haber hecho en un mesón, en la casa de otro amigo, la podía haber hecho un picnic en el campo, en el monte, al lado del río, pero lo hizo en su casa. Creo que cuando abrimos nuestra casa ocurren cosas muy importantes. Dejamos a alguien que entre en nuestra intimidad, que nos conozca desde dentro. Permitimos que alguien nos conozca realmente como somos. Dejamos que sea parte de nosotros. No solemos dejar entrar a cualquiera en nuestra casa, ¿verdad? Piénsalo bien. Pero lo que el Señor quiere invitarnos a hacer es que seamos intencionales. No que abramos nuestra casa porque sí, sino que lo tengamos a Él como invitado de honor.
que sea Él el centro de lo que hacemos, el motivo por el que lo hacemos. Cuando Él está, se crea una atmósfera donde ocurren cosas. En esas casas ocurren cosas, hay milagros, vidas son transformadas, gente se rinde a los pies del Señor, aprendemos juntos. Es un lugar donde Dios puede obrar en nuestro medio y creo que lo más gratificante es ver esos milagros y que pueden pasar también en medio de nosotros. Eso es. Amén. ¿Y quién llegó a su casa? Te lo pregunto. ¿Quién llegó a casa de Mateo? Su gente. Él no era un tipo solitario, él como todos tendría a su grupo, a sus contactos. A casa de Mateo llegó su gente, su tribu. Todo el mundo tiene una tribu. Y es muy importante en la cultura mediterránea las comidas y la atmósfera que se crea a través de eso. Las comidas reúnen a la gente y también la separa. Porque piensa, ¿con quién te reúnes a comer tú? ¿Y con quién no te reúnes? Habitualmente. Para la cultura judía del primer siglo, que era mediterránea como la nuestra, como la de este país, era tan importante eso que incluso se llamaba la mesa de comunión. Comer con alguien era una señal de bienvenida, de acogerle, de mimarle, de cuidarle. Y con cada detalle, desde la llegada hasta la salida, el ser buen anfitrión y el hacerlo daba muestras de amor. Así como el mar acoge a todos los ríos que van a él, es abrir los brazos. ¿Se entiende? Sí. Yo quiero animar y quiero abrir los ojos, incluso a los amigos que vienen de otras culturas, de otros países y continentes. Nuestra cultura mediterránea, aquí donde Dios te trajo, es muy importante este tema. Y te quiero pedir un sobreesfuerzo para que entiendas el tema de las comidas, de las bebidas y demás, porque Cristo Jesús también participaba continuamente. De hecho, le decían que era comedor y bebedor de vino. Que nadie se asuste. Todo tiene un límite y la palabra lo dice. Pero no estaban los discípulos ni Jesús en las fiestas, en las bodas y en tantas cosas sentados en un rincón. Festejaban, se habla de gozarse, se habla de bodas, se habla de que estaba sentado en la mesa y demás. Así que en la cultura mediterránea esto era importante y es importante, sin permitir, por supuesto, entre paréntesis, que el alcohol llegue a afectarnos. Antes de eso hay que parar, pero es posible en la cultura mediterránea. De hecho, ni siquiera cuando tenían el partimiento del pan, en esa época no había mosto durante todo el año, no habían métodos para que así fueran. Así que participaban de vino también en esa parte. Muy importante. Pero para Jesús la mesa era un lugar donde no se dejaba gente afuera, sino que era un motivo y un lugar para entrar a gente hacia adentro, ¿sí? Esto era vital. Así que habían personas incorrectas. Comía con traidores, con prostitutas, con no judíos, es decir, gentiles, con impuros. Y ningún rabino, ningún maestro quería permitirse el lujo de que le vieran sentado junto con esa gente. ¿Por qué? Porque su carrera se terminaba. Acto seguido por la religiosidad y el qué dirán. Pero Jesús tenía y tiene otro espíritu. Amén. Era una forma de dar la bienvenida también a la congregación y al mismo Dios. Fijaros, en el Evangelio de San Lucas, solamente en ese Evangelio hay más de 50 referencias a comidas. Eso es interesante, ¿verdad? Pues vemos a Jesús yendo, viniendo, saliendo de una comida, yendo a otra, porque Jesús usaba las casas para incluir a las personas, para relacionarse con ellas. Como hemos dicho, Lucas dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que hizo.
esa fue su misión. Y yo me pregunto, ¿cuál debería ser nuestra misión? Si esa fue la misión de Jesús, ¿cuál debería ser la nuestra? Lucas escribió, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, que come y bebe. Está escrito. Esto es como lo hizo también, es parte de su método. Es decir, estrategia, dando importancia a cada ocasión, dando importancia a cada comida, a cada detalle. Y Dios quiere ser nuestro invitado de honor. La pregunta es, ¿serás como Mateo que abrió su casa? ¿Seré como Mateo y abriré mi casa? Mira, ahora me gustaría hacer algo. Si tú abres tu casa como anfitrión de grupo de conexión, porque a veces abrimos nuestra casa, pero no a un grupo de conexión, me gustaría que te pusieras de pie. Queremos conocerte. Los que son anfitriones de casas, de grupos de conexión, si no han venido hoy, que se levante el líder de ese grupo, por fin. Muy bien, así me gusta. Que se levanten, muy bien. Muy bien, ahí se están levantando. ¡Ay, menos mal! Ya se va la vergüenza. Muy bien, muy bien. Si tú eres una líder de grupo de conexión o anfitrión, te pones de pie. Muy bien. Muy bien. Chicos, se merecen un aplauso. Vamos a darles un aplauso. Quedaros. Bueno, estamos contando como hogares como unos 8 o 10 en esta mañana. En realidad, porque algunas personas faltan hoy, muchas gracias. Ya se pueden sentar. Gracias por abrir vuestra casa. Gracias por ser anfitriones, por ser líderes. En realidad hay 16 grupos. Familia, escuchadme bien, iglesia. Tenemos 16 grupos de conexión. 16 grupos abiertos de conexión. Quiero que escuchéis algo y no quiero incomodaros. Quiero haceros pensar. Nos encanta cuidar a la gente para hacer todo lo que estamos compartiendo hoy en los grupos de conexión. Si son 16 grupos, yo hice un cálculo, dije, entre 8 y 10 personas por grupo, son de 130 a 160 personas en grupo. Significa que hay otro tanto de personas que no participan de ningún grupo. Y eso, hermanos, debemos de cambiarlo. Es algo que podemos cambiar entre todos. Algo que debemos cambiar entre todos. Si tú no estás participando de un grupo activo, te estás perdiendo cosas importantes. Y quizás hoy Dios te quiera, te esté incomodando y digas, yo quiero abrir mi casa. Yo quiero ser como Mateo. Yo quiero que en mi casa ocurran cosas. Amén. Amén. Se han quedado muy serios, ¿eh? Se han quedado ahí todos pensando. Porque familia, una iglesia que se llena los domingos, pero solo de domingos, podemos convertirnos en gente dominguera. ¿Cómo suena eso, Ay. Esto pica y escuece. Pero no queremos que esta iglesia sea una iglesia dominguera. Solo vienes el domingo y chao, hasta el domingo que viene. Queremos que participes de ser iglesia entre semana, en las casas, en los grupos de conexión, Tenemos cosas preparadas más adelante porque queremos que conozcas algunos grupos de conexión. Pero si tú eres de los que no están en ninguno, yo oro hoy que el Espíritu Santo te incomode y diga, yo necesito participar, yo quiero crecer, yo necesito ser parte de una iglesia viva como Jesús lo hacía. El método de Jesús, hermanos, no estamos inventando otra cosa. Sí, cuando abras tu casa o vayas a una casa que otro abre, también es una posibilidad, ¿a quién deberías invitar? Porque no solamente invita el anfitrión, todos podemos invitar. ¿A quién deberías invitar? A tu gente, a tu tribu, a los que tienes contactos, algunos con los que hasta les llamas por el apodo. Aquí, esto es una ciudad pequeña, por lo tanto está a caballo entre un pueblo grande y una ciudad pequeña. Pues todavía nos conocemos por los apodos, algunos. Esto, Benicarló, alrededor. Entonces, quien sea. Y
llenarlo de gente, dando esa oportunidad, como hizo Mateo, que convocó y no tenía WhatsApp, pero lo consiguió. Y hay muchos que pueden saber y en el fondo quieren saber qué ha ocurrido, qué ha pasado para que dejes tu mesa de tributos para seguir a Jesús. Amén. Es lo que Amén. quieren y necesitan saber. Amén. Hoy te queremos invitar a la hospitalidad, a que seas alguien hospitalario. ¿Qué significa hospitalidad? Es amor al invitado o al forastero. Mira qué bonito, esa palabra en griego se compone de dos palabras, de amor y de invitado forastero. O sea, amor al invitado, amor al forastero. Y esta es una invitación hoy, porque lo que queremos es que, como dice nuestra camiseta, mi casa sea su iglesia. Cada casa sea su iglesia, hermanos. Qué bueno. Pero también, Hay un pero. sin embargo, hay siempre oposición. Claro. Algún tipo de oposición. Qué bueno que todo fuera tan bonito. Pero dice el versículo 30, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa, no todos han estudiado leyes religiosas, pero todos podemos correr el peligro de ser en nuestras actitudes, en lo que decimos, una especie de fariseos, es decir, analizar a los demás en un sentido no bueno. Analizar es bueno, pero no de esa manera. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Wow, escoria. Qué palabra. Todos tenemos en la mente lo que es, ¿no? Es desecho, basura, desperdicio. Eso significa escoria. Y los fariseos consideraban así a la gente que estaba con Jesús. Pero Jesús, como hemos dicho antes, ¿no? Jesús vio más allá que a un publicano, vio un corazón, vio una persona y vio una persona con futuro que Dios podía transformar. La cuestión es que nosotros quizás nos consideramos escoria, no como un desecho, como una basura, pero muchos de nosotros hemos sentido no sirvo para nada. Muchos de nosotros hemos podido llegar a pensar, no, eso no es para mí. ¿Cómo yo voy a abrir mi casa? ¿Cómo yo me puedo invitar a otros? ¿Cómo yo voy a hablar a otros del Señor? Y en realidad sí nos consideramos no aptos, sí nos consideramos que no valemos. Y eso tiene que cambiar, hermanos, porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros y sí nos ve aptos. Sí nos ve que podemos hablar. Él cuenta con nosotros. Él ha visto lo mejor de ti, por eso te ha llamado. Y te ve capaz de enseñar a otros, de consolar a otros, de escuchar a otros, o de llevar a otros a los pies del Señor. Te ve apto, te ve apta. Entonces, esa mentalidad tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiar eso y ver a la gente. Porque a veces también pensamos, bueno, vale, yo soy apto, pero ver lo mejor de la persona, como hizo Jesús. Si no le hubiéramos hablado a tanta gente, no habría tanta gente preciosa en este lugar. Estamos aquí porque alguien nos amó y vio lo mejor, nos amó con el amor del Señor y nos vio con los ojos de Dios. Si nos hubieran mirado con ojos naturales, quizás hubiera dicho, no, un prejuicio personal. Quitemos también los prejuicios sobre nosotros y sobre los demás. Y lo importante es lo que respondió Jesús. El versículo 31. ¿Queréis leerlo conmigo? Sí. Dice así: la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Wow, qué triste de los que se creen justos sin serlo. De hecho, aquí no hay ningún justo, como dice la palabra del Señor. Somos justificados por Cristo, pero nosotros no somos justos. Y entonces me encanta porque Jesús separa no a los guapos de los feos, sino a los sanos y los enfermos. Y algo que tenemos que entender es que
El llamado es para los que saben que están enfermos, porque el pecado es una enfermedad. Y la enfermedad del pecado hace estragos en nuestras vidas. Entonces, como Jesús le llama al pecado enfermedad, por eso muchas veces indistintamente Jesús le decía a la persona, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. Porque para él no sanaba solamente lo físico, Jesús venía a sanarnos nuestra alma, nuestro espíritu, a eso viene. Entonces, algo que tenemos que reconocer, hermanos, es que todos estamos enfermos y necesitamos de un médico, porque solos no podemos salir de esa enfermedad. No nos podemos librar del pecado por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús, necesitamos a nuestro Salvador. Y Jesús es el único médico capaz de sanarnos del pecado. Pero para eso necesitamos reconocer que estamos enfermos. Mira, y muchas veces te va a tocar ponerle nombre a esa enfermedad. Ahora, Jesús tiene la autoridad para limpiarte, como hizo con los leprosos. Jesús tiene la autoridad de limpiarte completamente del pecado. Y no solamente te llama para sanarte y limpiarte de ese pecado, sino que nos llama para que seamos parte de una comunidad que nos va a ayudar a seguir sanando, a seguir creciendo en fe, a seguir creciendo en la palabra de Dios. No podemos hacerlo solos, hermanos. Necesitamos seguir creciendo en el amor de Cristo y para eso necesitamos una comunidad. Todo eso estaba ocurriendo en la casa de Mateo. Empezó a constituirse en una comunidad rápidamente. Y sí, la comunidad nos sana. La comunidad nos saca del egoísmo, nos saca del aislamiento, nos hace más fuertes, nos hace sacar las canas, nos hace estirar, nos hace darnos cuenta de lo bueno que hay y también de lo malo y algunas cosas que debemos trabajar. Queridos, os tengo que dar tantas gracias porque sois mi comunidad. Me bendecís, me animáis, a veces me incomodáis. Y eso es bueno, porque hay que examinar qué podemos hacer al respecto. Entonces eso es un poco testimonio personal. No solamente la comunidad grande, yo echo de menos ahora muchísimo, pues un grupo de conexión que aún no es grupo de conexión, está formándose porque estamos en un previo con Arturo y algunos hermanos más, y echo de menos porque algunas semanas, por razón de otras cosas del pastorado, pues no he podido estar, pero los echo de menos porque ya formamos vínculo, porque estamos dando testimonio, porque nos escuchamos, porque hay algo más allá de la hora y media, hora y cuarto de reunión, porque hay muchos testimonios aquí que podían hablar en ese sentido. Jesús vino para los que se saben que son pecadores, para los que reconocen que están enfermos. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la comunidad, estamos en el proceso de sanación. Dios no ha acabado con nosotros. Cuando tú empieces un grupo en tu casa, ¿tú crees que todos van a ser perfectos y todos? No, habrán roces. Dice que el roce hace el cariño y las llagas. Pero es la manera de crecer también. Es la manera de crecer. A mí me obliga a crecer muchas crisis, vamos a llamarle así. Muchos momentos incómodos nos hacen crecer, hacen que nos desarrollemos en la fe, a que demos un paso de valentía, a que tomemos responsabilidad. La responsabilidad nos hace crecer. Entonces, es para aquellos, todos nosotros que reconocemos que necesitamos de un médico, que nuestros esfuerzos solos no valen,
que necesitamos ayuda, que necesitamos de otros, que por mí sola no puedo. Ahora, doy gracias a Dios que tenemos al médico supremo, para venir y estar en medio de nosotros y ministrarnos. Eso es lo bueno. Sí, y Mateo, estamos terminando con esta parte ya. Mateo cambió el rumbo de su vida después de dejar su mesa y su lugar. No podía llevarse la mesa debajo del brazo. No. Tenía que cambiar de vida. A veces no tenemos que dejarlo exactamente todo, pero sí entregarlo a los pies del Señor a partir de ese momento. Pero él dejó mucho. Era inexplicable cómo alguien que tiene una licencia, un trabajito de por vida, era funcionario, sin examen. Pero dejó mucho y dejó todo. ¿Y sabes qué? Después de haberlo dejado todo, el maestro no lo dejó solo. Porque esto es importante, ¿eh? Dejar algo, hacer cosas, pero después te quedas solo. No lo dejó solo. Lo dejó en su método, en su estrategia. ¿Cuál era? La estrategia de la familia espiritual, de la comunidad. Recuerda que Dios mismo es familia, es una trinidad. Recuerda que es el sistema de Dios y la comunidad es a lo que nos llama. Estamos llamados a ser parte de una comunidad. Una comunidad que no es perfecta, por si alguien no lo sabía. Una comunidad que todavía está enferma y está en proceso de sanidad, de cura. Una comunidad que necesita aprender, que necesita arrepentirse, que necesita relacionarse, que se anima. No sabéis lo que me animaron las entrevistas para los bautismos. Wow, sí. Era gente nuevita. Y me estaba contando unas cosas que salí con alas de la oficina. Me encantó. Ay, sí. Nos animamos con testimonios de vida también. Necesitamos compartirlo y compartirlo con otros y vivir Amén. así. Amén. Creo que el Señor quiere establecer una cultura en medio de nosotros, una forma de ser, de pensar y de hacer. Esa cultura tiene que ver con honestidad. Tiene que haber honestidad con la gente que tú estás cerca y sentir que puedes abrirte porque estás en un lugar seguro. Honestidad, transparencia, vulnerabilidad, pero también aceptación. Después de escuchar lo que hayas escuchado, seguir aceptando a la otra persona. Y gracia, hermanos. Necesitamos la gracia que el Señor Jesús ha tenido con nosotros, para amar sin que alguien se lo gane, ¿no? Para amar sin que alguien se lo gane. Ahora, en nuestros grupos de conexión queremos que hayan algunos enfoques, porque no estamos hablando de que hagas un club de amigos. Eso ya lo hay. No estamos hablando de un club. Queremos que seamos amigos, pero amigos que Jesús esté en el centro. Nos unimos, nos juntamos para poner a Jesús en el centro de nuestras relaciones, en el centro del por qué hacemos las cosas. Jesús en el centro de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana y diaria, porque a veces hablamos de cosas súper normales, a veces hay grandes problemas, pero a veces es el día a día que necesitamos compartir, necesitamos un consejo, un abrazo, un llorar juntos, un reír también, pero con Jesús en el centro. Entonces necesitamos varios enfoques. Uno, esto algunos ya lo saben, el enfoque hacia arriba, el enfoque de conocer a Dios. Nos juntamos para conocer a Dios, para ser más como Jesús, para vivir su palabra. Otro enfoque es hacia adentro. Nos juntamos para conocernos, para compartir. Otro enfoque es hacia afuera. Y no se nos puede olvidar esto. Tenemos que alcanzar a los que no están con nosotros, los que todavía no conocen de Jesús. Y otro enfoque es hacia adelante. El enfoque es: yo quiero ser un discípulo, una discípula de Cristo, pero yo quiero hacer discípulas. Yo quiero que más mujeres conozcan a Jesús, sean como Jesús, vivan la vida de Jesús. Entonces, hermanos queridos,
Esto es un reto enorme, porque tienes que dejar alguna mesa. Llámese comodidad, llámese conformidad, llámese costumbre, llámese tradición, llámese esto no va para mí, llámese no valgo para esto. Pon el nombre que tú le tengas que poner a tu mesa. Pero hoy Dios nos está retando. Esta iglesia no puede ser dominguera. No puede, no debe, porque no es bíblico. No porque a nosotros se nos ocurra, es que no es bíblico. Entonces, hermanos, oremos al Señor, preguntémosle qué espera Él de nosotros. Y yo quiero que te vayas hoy con una frase. Mi casa, su iglesia. ¿Lo podemos decir todos? Mi casa, su iglesia. Amén. Mi corazón, mi vida, mi casa, su lugar, su mi iglesia. familia, todo lo que hago, su iglesia. Iglesia en las casas. Mis hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar para sellar esto. Padre, gracias por tanta misericordia. Oh, aleluya. Gracias por cómo fuiste movido en compasión, en amor verdadero hacia Mateo y hacia cada uno de los que llamaste, hacia cada uno y muchos de los que aquí están, nos estás llamando. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén.